Voy a pasar directamente a hablar de un grupo de opositores. Miren, ayer por la tarde yo entré rápidamente en la directa de Yamila, la hija de Maceo, porque estaban hablando de Ariadna Mena. Resulta ser que Ariadna Mena, que la tienen aquí en pantalla, esta es Ariadna Mena. Ariadna Mena, que es una opositora cubana que llegó por la frontera, que llegó hace unos meses y de la quien yo hablé de ella aquí en una directa, porque Ariadna Mena llegó y dio una entrevista, creo que fue en Miami Talk, donde le preguntaron sobre su viaje a Estados Unidos y le preguntaron por qué ella había sido colaboradora de Cuba de Cine, de la organización que dirige Rosa María Payá. Y en aquel momento, recién llegada, Ariadna Mena dijo que sí, que ella había trabajado con Rosa María, que Rosa María le había propuesto, siempre había estado ahí para ella, pero que cuando ella llegó a la frontera, que estaba en otro país, ella había llamado a Rosa María y que Rosa María no la había ayudado. Y yo hice una directa para poner dos cosas sobre la mesa. La primera, Rosa María no es coyote. Lo dije en aquel momento. Hay alguien que me dice aquí que lo recordó. Rosa María no es coyote. Cuando usted está en la frontera y usted pide ayuda a una persona que vive en los Estados Unidos, especialmente si esta persona es visual, es conocida y tiene la cantidad de detractores que tiene Rosa María Payá, que es una cosa impresionante lo que despierta en los detractores, usted tiene que cuidarse mucho de la ayuda que usted le va a dar a una persona que está en la frontera, porque usted se convierte en un coyote, podría convertirse en una persona que está violando las leyes norteamericanas. Entonces, en ese momento, cuando Ariadna Mena habló de esto, yo salí y dije estas cosas. Pero, ¿qué pasó ayer? Esteban Rodríguez, que estaba en la directa de Yamila, dijo algo muy vital. Dice Esteban, las personas que llegan de Cuba, los opositores cuando llegan, deberían enterarse, deberían conocer un poquito al lugar donde llega, porque llegamos muy obcecados, llegamos muy molestos de Cuba, llegamos de una manera que nos dirige a veces a decir cosas de las que después tenemos que recoger o incluso nos arrepentimos. Esteban incluso dijo, yo llegué tan descontrolado que yo me tuve que dar un tiempo y recogerme. Y luego me reuní con personas que están aquí, la madrina, otros, y hoy estoy haciendo algo funcional y productivo. Yo creo que el consejo de Esteban fue maravilloso porque es real. Yo eso lo he dicho aquí muchas veces. Bueno, pero el caso es que Ariadna Mena, que sí hizo su labor en Cuba, que fue opositora por su propia libertad, por sus propias necesidades de vivir en un país libre, no por mí, siempre lo digo. Hoy está enferma, está en un hospital, está en una cama de hospital, como entró directamente a la directa de Yamila. Y entró desde la cama del hospital. Esteban Rodríguez había compartido en Twitter un tweet con el cele de Ariadna Mena, que lo voy a dejar en pantalla en el caso de que ustedes quieran cooperar con ella. No va a salir Ariadna Mena, va a salir, creo que el nombre es Roxana, el cele, que es el 786-346-5125. Es el cele para cooperar con Ariadna Mena. Ok, Esteban había compartido el cele y había dicho, hermanos, si alguien sabe de trabajo, pidiendo trabajo, hermanos, si alguien sabe de algún trabajo, por favor, comuníquese con Ariadna Mena. Está ingresada producto a que no tiene trabajo y la expulsaron de la renta. Esto le causó un derrame. Muchas gracias a la persona que pueda apoyar. Este es el número de Ariadna Mena. Esteban, que se pasa la vida ayudando a todas las personas que llegan, a los opositores, pues compartió esto. Me parece a mí que de una manera muy humana, muy humana. Ahí René ha compartido el cele para ayudar a Ariadna Mena. Esteban, que yo de verdad le tengo mucho aprecio a Esteban, compartió esto y lo hizo desde el corazón. Desde el corazón. Bueno, mucha gente se sumó a compartir el tuit de Esteban, entre ellas yo, porque yo dije, puede que yo haya estado en desacuerdo con Ariadna Mena en algún momento.
1%. Eso no significa que la mujer está en un hospital y que yo tenga que salir a decir, está en el hospital ahora. ¿Quién compartió rápidamente el post? Yo te digo que están secados. Y yo te voy a traer un video que probablemente mucha gente no ha visto. Te lo traigo ahora. Tú sabes que tengo un expertise en meterme en recovecos y buscar cositas escondidas porque me encanta. Mira, rápidamente uno de los colegas de Antonio Rodiles, uno de los que formaba, yo no sé si todavía forma, parte del grupo disidente de Estado de SAT, Claudio Fuentes, cogió el tweet de Esteban, lo compartió, pero él le puso su comentario que dice: creo recordar, un hombre, yo te digo que yo los hombres de hoy, algunos hombres de hoy, de verdad, yo no los entiendo. Te lo digo con lo de la pelota, yo me quedé perpleja. Yo hay hombres de hoy que de verdad yo digo, te decían, los hombres no son chismosos, depende. Dice Claudio Fuentes de Estado de SAT que supuestamente junto con Rodiles y otros están trabajando por derrocar a la dictadura cubana. Dice: creo recordar que Ariadna Mena Rubio por mucho tiempo en Cuba fue promotora de la propuesta neomarxista de Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá. Rosa debería responder ahora luchando a brazo partido por quienes soportaron mucha represión dentro de Cuba total. Y bueno, ahí él siguió diciendo cosas que yo corté, pero yo me quedo y yo digo, ¿cómo es posible que este joven que está en las redes, que dice que su labor es acabar con la dictadura? Pregunta que yo tengo, cuando yo voy a Twitter que alguna persona me dice, tenemos que unirnos, tenemos que pensar igual, tenemos que apoyar, tenemos que llevarnos con todo, tenemos que empujar. Señores, yo no me puedo entender con esta gente, ni con Claudio ni con Rodiles, aunque vivan en Cuba. Bueno, se la pasa, por lo menos Rodiles se la pasa aquí, va y viene. Pero yo no puedo, este tipo de oposición, yo no puedo apoyarla y probablemente la mayoría de ustedes tampoco. Cuando alguien llama neomarxista a la posibilidad que tiene Rosa María Payá de hacer el trabajo por el cual pagó un precio en Cuba, por el cual perdió la vida de su padre y que hoy por hoy es una de las personas que más se acerca al lobby, no solamente en Estados Unidos, sino en la Unión Europea. Recuerden que cuando la administración de Biden trató de hacer un grupo de trabajo supuestamente para entender qué creían los cubanos del exilio, Rosa María Payá pudo llegar a ese grupo, a pesar de que la mayoría estuvo bien allí, porque Rosa María Payá, a mi juicio, hace un trabajo encomiable. Aunque yo no esté 100% de acuerdo, yo no estoy en 100% de acuerdo ni conmigo misma. Entonces, cuando tú ves un opositor, cuando tú ves un individuo que pertenece al grupo de trabajo de Rodiles, que aprovecha, oye, yo puedo aprovechar algo que diga Díaz-Canel, yo aprovecho, y esto es lo que le llaman el trabajo conceptual, pero hay un momento, un poquitico mínimo, creo yo, de decencia, que si Esteban Rodríguez, en quien probablemente a lo mejor tú apoyas o es una persona que no eres crítico de él, comparte por una cuestión de decencia, de delicadeza, de empatía, que Ariadna está enferma en una cama de hospital. Si usted no quiere ayudar, no ayude. Si usted quiere ayudar, comparte ya. No, pero es que el problema, ¿tú sabes cuál es? La obsesión con Rosa María Payá. Yo te voy a decir una cosa, Rodiles, medícate. Es mi opinión, es un consejo. Medícate. Y a Claudio lo mismo. Medíquense, porque ustedes ya no están avanzando, pero no es porque la dictadura les esté tocando la puerta, no es porque ninguno de ustedes dos esté preso como está Luis Manuel Otero Alcántara y José Daniel Ferrer, no es porque te están dando mítines de repudio, que yo no sé cuándo fue el último. Tú sabes la razón por la que ustedes dos no están avanzando en Cuba, porque ni dentro de Cuba, un montón de gente no los conoce. Y la gente que vivimos fuera, que créeme, somos la mayoría, no podemos respetar a una oposición que se desprestigia a sí misma. Así como decimos, Coco Fariña tendrá un premio Saharo, Coco Fariña habrá hecho huelgas de hambre, Coco Fariña se ha cansado de viajar
a Estados Unidos y España y ha hecho una huelga de hambre que a mí me pareció deshonrosa, en mi opinión. Pero además nos ha dicho que perdonemos a los del PSC y a algunos represores. Yo no puedo respetar eso. Y no puedo respetar la obsesividad que tienen los que representan a Estado de SAT contra Rosa María Payá por el simple hecho de que ustedes han perdido protagonismo. No hay una vez que tú te encuentres a Rodile que no esté haciendo una crítica. Rodile se ha convertido en el opositor del exilio. Es mi opinión. Rodile se ha convertido en el opositor de la oposición. Es mi opinión. Rodile se ha convertido en un tipo que desprende, a mi juicio, envidia. Y yo no puedo creer en esta oposición, señor. Por eso es que digo, los cubanos no estén esperando por un líder dentro de Cuba. No estén esperando por una organización opositora o disidente. Los disidentes y los opositores son ustedes que se están muriendo de hambre, que tienen a sus hijos presos, que tienen las necesidades y que no se pueden expresar. No necesitan de nadie. Si nace un líder, maravilloso. Un líder de verdad. Pero ¿de verdad tú crees que yo debo pedirle a los políticos norteamericanos apoyo y sustento y dinero para esos grupos opositores dentro de Cuba como Estado de SAT, que no es otra de las cosas que hace Rodile? No hay un espacio que yo vaya en Twitter donde Rodile no forme una pataleta y un llantén porque Marco Rubio, porque Díaz Balar, porque María Elvira, criticando a los políticos por los cuales yo voto. Yo he hablado de esto aquí muchísimo, porque la oposición dentro de Cuba no tiene ayuda. Porque se les acabó, ¿qué, Rodile? Porque todo radica, y te he oído yo, no lo estoy inventando, te he oído y es público, haciendo la crítica que hemos nosotros canalizado y que hemos monopolizado en el exilio todas las ayudas. No sé si te refieres a los GRAN, no lo sé. Evidentemente Estados Unidos y durante periodos republicanos se han dado muchos GRAN para apoyar a la oposición dentro de Cuba. ¿Te acuerdas cuando la dictadura cubana se pasaba la vida que a todos los opositores dentro de Cuba le pagaba la CIA? Y en realidad no era la CIA, era para la transición a la democracia. Pero cuando esos dineros, aparentemente esa ayuda de todo tipo, ha bajado, Rodiles, entre la pérdida del protagonismo y del sustento dicho por él, está atacado. Y ahora, para colmo, sale su compañero Claudio a hablar otra vez de Rosa María. Rosa María, obsesionado. ¿Pero te parece poco? Escucha el video. Esto ha sido un encuentro que ha tenido Rodiles con José Antonio Almora, que lo vi la última vez con Sasha Tirador, que hace bastantes programas con Sasha Tirador, que tengo entendido que está viviendo en España y que por supuesto es un detractor de Otaola, lo he oído yo, y aparentemente apoya a los demócratas o por lo menos a la alcaldesa, lo he escuchado. Vamos a ver a Rodiles con Almora, vamos a escucharlo, a ver qué fue lo que dijo Rodiles y qué le preocupa a Rodiles. Déjenme ver, esto es una cápsula de Estado de SAT de Rodiles, pero que está con Almora. Vamos a verlo en este momento. Yo leía una estadística, la leí en Diario de Cuba, que en un artículo que mencionaba el número de personas que han llegado a Estados Unidos por parol humanitario, y mencionaban a los haitianos, cubanos, nicaragüenses, no recuerdo cuál era la otra nacionalidad, y eran de 300.000 y tanto, del orden de 300.000. Pero de los cubanos mencionaban la cifra de 75.000 cubanos habían llegado por la vía del parol humanitario. Y yo ponía una pregunta en Twitter. ¿Alguien conoce a algún activista y familia que ha llegado mediante el parol humanitario? Almora, que yo sepa, no conozco a ningún activista que haya llegado mediante el parol humanitario. Hay decenas de activistas que han estado cruzando, haciendo toda la travesía por Centroamérica, con todos los riesgos que conlleva. Sin embargo, no hay ninguna organización de la diáspora que haya puesto un parol humanitario para un activista y un familiar. Y eso es vergonzoso, Almora. Eso es vergonzoso porque incluso el caso que te mencionaba de Ramón Zamora, que se encuentra ahora en Tapachula, tuvo que dejar a su familia. Ok, ahí está otra vez Rodiles. 75.000 paroles humanitarios. ¿Cuántos han sido para activistas y familiares? Bueno, mira. ¿Tú sabes por qué el parol no funcionó ni va a funcionar como tú quieres, Rodiles? Tengo que estar de acuerdo contigo que el parol ha sido, para mí, desafortunado. No por el hecho de la cantidad de gente que ha llegado, no solamente por el hecho de la cantidad de dinero que le están dando a la gente con parol, que tenían sponsor,
hicieron un affidavit y que supuestamente Biden no se dio cuenta y ups, al llegar aquí, los cubanos, no sé en el caso de los haitianos, resulta ser que venían con un affidavit a ser mantenidos por los sponsors, pero que automáticamente se dio una noticia que yo la compartí aquí, recuerdo que fue un domingo que la dio Marilis Llano y la dio justamente, la di yo un domingo, donde se decía que tenían derecho por ser refugiados a recibir $400 de dinero, 200 bonos de comida y Medicaid ilimitado. No solamente es que el parol es un hueco en el bolsillo del contribuyente, del taxpayer, sino que el parol le pasó por encima a mucha gente que ya había llegado a la frontera y le pasó sobre todo por encima al privilegio o el derecho que tienen los ciudadanos norteamericanos de poder reclamar a un padre, a un hermano, a un hijo, cuando se hace ciudadano. Entonces, hay gente que tiene en el Visa Center a un hermano, a un hijo, a un padre reclamado hace años y no ha llegado. Ha pagado el fee que pide migración, ha pagado abogado, ha esperado el tiempo y resulta ser que Cuquito, el vecino de al lado, le puso el parol a un amigo del preuniversitario, a un primo lejano, y el primo lejano llegó y el hermano de la vecina que está reclamado hace 10 años no ha llegado. El parol es un desastre. Pero la pregunta que yo tengo es: ¿a quién está culpando Rodiles del tema del parol? Espero que no sea como siempre, que se la pasa hablando de los políticos de Miami, por los que escogemos los que aquí vivimos. Por Rubio, porque Rubio ha hablado del parol claramente y muy contrastantemente. Bueno, a lo mejor es con María Elvira, igual él no vota por ella, hasta donde yo sé. Puede ser que sea con Mario Díaz Balar, no lo sé, pero en realidad el culpable de esto ha sido la administración Biden y Mallorca. Por eso es que los republicanos y la mayoría de los cubanos aquí estamos pidiendo evidentemente un impeachment para Mallorca, no solamente por la frontera, sino porque todo lo que han hecho con la inmigración ha sido absolutamente roto. Entonces yo no sé a quién está criticando Rodiles, pero está histérico porque han venido no sé cuántos miles de cubanos, pero ninguno de los que han venido por el parol son opositores o disidentes. Te voy a decir dos cosas, Rodiles. Mira, la primera, yo no sé a quién tú estás culpando. Yo espero que sea Biden, no a nosotros. La segunda, los opositores y los disidentes cubanos toda la vida han tenido la posibilidad de que cuando se sienten perseguidos dentro de Cuba, hay una cuota, donde yo me quedé, eran 3,000 parol. En la embajada, ahora, entonces la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, para presos políticos, disidentes y opositores, perseguidos políticos, refugiados. Esa cuota está vigente de un tratado que se firmó en finales de los años 79, principios de los 80. Es decir, en la embajada cubana se procesan 20,000 visas anuales, de las cuales, cuando ellos están llegando al año fiscal, usted va con un hermano que vive en su casa, menor de 21 años, en febrero, y le dice: yo quiero poner a mi hermano en mi expediente, y te dicen que no. Pero cuando llegas en el cierre del año fiscal, te le dan un parol porque no han llegado a las 20,000 visas, y Cuba, el régimen cubano empieza a exigir que esa diáspora que se está haciendo constantemente, ese éxodo que ha existido por años y años, por décadas, de 20,000 cubanos anuales, que es interunificación familiar, ocurra. Y Cuba empieza a presionar para que se cumpla la cifra de las 20,000. En ese número hay una cantidad de paroles asignados para disidentes, opositores, presos políticos, testigos de Jehová, perseguidos religiosos. Yo no sé cómo Rodiles no sabe esto. No lo sé. Pero en realidad lo que queda claro es que las personas que son perseguidas dentro de Cuba y que sean opositores, lo que tienen es que pedir una cita en la embajada de Washington en La Habana. Ah, si Biden no cumple, esa es otra cosa. Pero fíjense ustedes cómo Rodiles sigue en el proyecto. Yo me pregunto, yo de verdad que escucho, y cada vez que yo oigo a Rodiles, por lo menos en Twitter, es mi percepción, hablar es o contra los políticos como Marco Rubio, en mi opinión es lo que es contra, haciendo una crítica, o con el poco dinero o financiamiento que no se ayuda a los opositores,
O ahora hablando de por qué en los 75.000 no han llegado los opositores. Rodiles, yo te voy a decir una cosa. Ese traje inmenso que tú te tienes que poner, que tú te pones constantemente, el gran opositor cubano de Estado de Sal, el individuo que luchó, tú no luchaste por ninguno de nosotros, por mí no fue, probablemente por la mayoría que vive en este exilio, ni en la diáspora, tú lo hiciste por tus propias necesidades. Cada persona que en Cuba se levanta y pide por sí o por un grupo, no es por mí, porque yo vivo en libertad. Entonces, yo no sé cuál fue el ataque de ahora, pero la realidad es que yo no me siento parte de la culpabilidad. Yo el consejo que tengo es, dedícate a hablar de la dictadura, porque justamente estás criticando que no han venido por el parol opositores o disidentes, que yo no dudo, mira el caso del mismo Esteban que tuvo que venir por la frontera, debió haber venido por la embajada. Lo que pasa es que está Biden, en la administración a Biden no le importa los cubanos disidentes ni opositores, el demócrata Biden. Pero la realidad es que justamente cuando está el caso de Esteban, que vino por la frontera, disidente, opositor y preso político, que además está compartiendo un link con el cele de Arianna Mena, opositora, que vino por la frontera, y tu compañero Claudio lo que hace es hablar de Rosa María para allá, a mí me parece que están perdiendo el tiempo. Dedíquense a la dictadura, pero bueno, cada cual que haga lo que haga. Ahora, lo que queda claro es que nosotros los que vivimos fuera cambiamos. Claro que sí. Tú te asombras. ¿Y por qué no hay más financiamiento para los opositores dentro de Cuba? Bueno, mira, ya ni la CIA, ni el FBI, y mucho menos la administración Biden parece estar interesada en eso. Lamentablemente, porque yo sí creo en apoyar a la transición a la democracia. Yo sí creo en apoyar a una posición válida. Pero es que cuando tú te encuentras opositores como Claudio, que sale a hablar de Rosa María Payá, que en libertad hace lo que ella puede, y a mi juicio bastante bien. Cuando tú te encuentras opositores como Rodiles, que tiene esta obsesividad con los políticos norteamericanos y que está hablando, ¿y dónde está el dinero? ¿Y dónde está el apoyo a los opositores? Y te encuentras como opositores, por ejemplo, como este, que acabo de ponerlo yo el otro día, que lo vi en el programa de 23 y Flagler de Kena Roth, que llegó a España. La gente salió y quería cambio y ofendía al presidente del país, al líder del partido. Julio, la gente salió. Oh, dice la derecha, incluso de la más radical, predomina a veces ese discurso y da la impresión de que son mayoría. Y cuando tú te encuentras un opositor, un periodista independiente que llega a España, que está trabajando precisamente con Diario de Cuba, que tú comentaste, Rodiles, diciendo que el 11 de julio la gente salió a la calle y dijo, gritó como groserías y cosas contra el presidente designado. Con esa blandenguería, nosotros, que dice este individuo también, opositor, que dice, a veces el discurso de la derecha radical suena muy fuerte y parece que son mayoría, pero no lo son. Lamento decirle a Rodiles y también a este individuo que somos mayoría. Y como somos mayoría, hemos perdido el respeto por algunas personas opositores dentro de Cuba, que no son los vulnerables, no son los presos políticos, no son los que están presos, no es Oscar Elías Vicé, que no ha salido en ningún lado a gritar dónde está el financiamiento, dónde está la ayuda, que cuando habla contra la dictadura. No puedo yo respetar a algunos opositores dentro de Cuba que hacen estas cosas que he mencionado, y este señor que está contra la dictadura, pero que dice que nosotros no somos mayoría porque parece que él tiene una gran encuestadora. Pues mira, se equivocan. Al parecer somos mayoría, porque queda claro que no estamos abogando por la oposición dentro de Cuba. Estamos abogando porque cada cubano sea un opositor. No estamos abogando ni por caudillos ni por líderes dentro de Cuba, sino que cada cubano sea el libertador de sus propias necesidades, que sea el que consiga y se proyecte para resolver sus problemas. Bueno, cosas que pasan.